Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Finaliza la semana y como siempre a esta hora y en la próxima hora tenemos el análisis de coyuntura con los titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. Defender la paz es tarea primordial. Un día después del anuncio de Iván Márquez de retomar la lucha armada, políticos, activistas sociales, académicos, intelectuales asumen este desafío con un gobierno que busca en otros lados culpables por sus propias responsabilidades. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Avanzamos con un segundo tema, Venezuela. La disputa por el modelo laboral en América Latina es asunto central de discusiones en el Encuentro Internacional de Trabajadores que se realiza aquí en Caracas, en esta capital suramericana. Unos estados son agredidos por defender las conquistas laborales, otros las quieren desmontar por completo. Vamos a revisar todo este panorama continental. Un tercer tema que es noticia, la Amazonía. Al finalizar esta semana, el panorama para este pulmón del mundo es oscuro. Vamos a hacer la más completa radiografía de la situación en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Colombia. Nuestros corresponsales en cada uno de esos países nos ayudan a ello. Noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Colombia, quienes han sido parte del proceso de paz y las víctimas de la guerra se niegan a retroceder en lo avanzado. En Cartagena, por ejemplo, se realizó este viernes el lanzamiento del movimiento Defendamos la Paz para preservar los acuerdos de la paz precisamente, mientras que el gobierno del presidente Duque busca culpables del conflicto en lo externo. Tenemos esa información a continuación. Intelectuales, políticos, exmilitares, exnegociadores, líderes sociales y demás actores del proceso se unen con un solo propósito, la defensa de la paz. Rechazan que por la decisión de ex jefes de las FARC de retornar a la lucha armada se pretenda suprimir las conquistas históricas obtenidas luego de la firma del acuerdo final. El movimiento Defendamos la Paz Nacional busca que se asuma el proceso como una política de Estado. La intención es hacer lo necesario para garantizar la implementación de los acuerdos, proteger la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El movimiento también trabajará para que cesen los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y abogará para que se mantenga abierta la vía del diálogo como única opción para poner fin a la violencia. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Colombia se presenta como el país con mayor número de víctimas en el continente. 83.036 personas desaparecidas forzosamente, de las cuales 14.346 fueron halladas con o sin vida y 68.690 continúan desaparecidas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. El año de gobierno de Iván Duque no se ha caracterizado por el avance en la implementación de los acuerdos. En busca de resultados mediáticos, el jefe de Estado anunció un golpe a la insurgencia. Este viernes confirmó que fueron abatidos 9 guerrilleros en un operativo en una zona rural del departamento del Caquetá, al sur del país. Además, insiste en acusar a Venezuela de respaldar a los insurgentes. El gobierno de Venezuela respondió: resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano ante el mundo y ante su pueblo. Necesario es acotar que esta actitud no solo pone en riesgo la normalización de la vida pública en Colombia, sino que amenaza la paz y seguridad regionales en América del Sur. El Ejecutivo venezolano anunció además que está en contacto con el resto de los países acompañantes y garantes del proceso de paz colombiano para que se restablezca el diálogo. En este contexto, la extrema derecha de Colombia mantiene los obstáculos a la paz y culpa a los vecinos por los errores internos.
Ahí están los hechos registrados durante esta jornada. ¿Cómo finaliza el día? Vamos hasta Bogotá para conversar de esto con nuestro corresponsal José Manuel Jiménez. José, muy buenas noches. Día cargado de noticias en Bogotá, en otras partes del país, en esta controversia que resulta tan contradictoria a la vez. ¿La paz o la guerra en el país? ¿Cómo te va? Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, continúa la controversia sobre la decisión de Iván Márquez, Jesús Santrich, Hernán Darío Velázquez, más conocido como el Paisa, de asumir nuevamente las armas debido al incumplimiento por parte del gobierno del presidente Iván Duque al acuerdo de paz. Pero esto va más allá, esto viene elaborado a través de una matriz mediática desde el momento que se empezó las negociaciones con la otrora guerrilla de las FARC. Recordemos que el Centro Democrático inició una campaña de desprestigio y de mentiras al pueblo colombiano con respecto al proceso de paz. Así subieron al poder al presidente Iván Duque a través de mentiras. Recordemos el plebiscito por la paz, por el acuerdo de paz, para refrendar los acuerdos de paz. Se llevaron bastantes mentiras al pueblo colombiano y ese plebiscito por el acuerdo de paz se perdió en las urnas como una estrategia del Centro Democrático. A partir de eso empieza una elaborada estrategia de comunicación desde todos los ángulos políticos, sociales y económicos para derrumbar el proceso de paz y la implementación del acuerdo. Recordemos que en campaña también algunos líderes políticos del Centro Democrático aseguraron que cuando llegaran al poder harían trizas el acuerdo de paz y así lo han logrado. Medianamente han ido poco a poco dañando esa implementación del acuerdo de paz desde el Congreso de la República, como negando las 16 curules a las víctimas, como haciéndole un freno a la implementación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el órgano de justicia para este acuerdo de paz, para los actores armados de este acuerdo de paz. Y eso se hizo a través del Congreso de la República. El presidente objetó 6 artículos, se perdió prácticamente un año se perdió esa discusión, pero también se dejó atrás o no se ha presentado, por ejemplo, un proyecto de ley de reforma agraria rural integral, el punto central del conflicto armado, la tenencia de la tierra. Ese proyecto no se ha sacado adelante. Aún así, los integrantes de la otrora guerrilla de las FARC, hoy partido político, continúan apostándole al proceso de paz, continúan dando pasos seguros y firmes y cumpliéndole al gobierno colombiano, pero también a la sociedad en general. Son más del 90% de los excombatientes que siguen aún apostándole a esa implementación, que siguen en los diferentes espacios territoriales de capacitación y reincorporación, a pesar de la desfinanciación que ha generado este gobierno con respecto a esos espacios territoriales, a la desfinanciación con respecto al tema de los proyectos productivos, a la no garantía a la vida, porque recordemos que desde la firma del acuerdo de paz a la fecha se han asesinado cerca de 150 excombatientes y más de 36 familiares de estos excombatientes. También ha faltado la garantía de la seguridad jurídica. Recordemos todo el impasse que sucedió en abril del año pasado con Jesús Santrich, con su captura y todo lo que generó esto, que fue el retiro de Iván Márquez a un espacio territorial. Todo esto ha sido gestado desde una matriz mediática y también diciéndole a los colombianos que quien está detrás de esto, apoyando a estas, por ejemplo, disidencias de las FARC, es el gobierno venezolano. También es una matriz mediática los ataques del gobierno colombiano hacia el gobierno venezolano, tratando de distraer la mirada del pueblo colombiano sobre los problemas internos que se están generando, como son la proliferación de grupos armados ilegales en las diferentes regiones,
como son el Clan del Golfo y los nuevos herederos del paramilitarismo, pero también la incursión en la escena del conflicto armado de los carteles de droga mexicanos, que no se han detenido. ¿Y eso por qué no se ha detenido ese tipo de violencia? Porque el gobierno no ha querido cumplir con un pacto en el acuerdo de paz, que es el desmonte progresivo del paramilitarismo, el ataque directo a estos grupos armados. Eso sencillamente ha generado este nuevo espacio o este nuevo momento en el proceso de paz, en la implementación, que estos ex líderes políticos del partido político hoy vayan de nuevo a las armas y vayan a conformar una nueva guerrilla, como lo ha anunciado Iván Márquez el día de ayer. Pero esto también tiene que ver un poco con la desconexión que tiene este gobierno con la problemática social, política y económica del país. Son cerca de 700 líderes asesinados en diferentes regiones de Colombia. Y eso también le ha causado a este gobierno una imagen desfavorable del presidente Iván Duque del 64%. Iván Duque, el presidente de Colombia, tiene un 64% de imagen desfavorable. El 71% de los colombianos piensan, y así lo ven, que este gobierno va mal, que el país va por mal camino. Y a esto también debemos agregarle que el partido de gobierno en cabeza del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez tiene una imagen desfavorable o negativa del 61%. Es una de las imágenes más desfavorables de un expresidente en la historia de Colombia. Todo esto ha generado lo que estamos viviendo en este momento, un nuevo traspiés en la implementación del acuerdo de paz, Tatiana. Un asunto que analizamos de inmediato con todas estas cifras, con este balance que nos entregas después de 48 horas de ese anuncio de Iván Márquez de retomar la lucha armada. Muchísimas gracias, José. Buenas noches, buen fin de semana. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Medina Gallego. Él es analista en temas de paz, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, experto en temas de las FARC. Nos acompaña desde Bogotá también. Profesor Medina, ¿cómo está? Buenas noches. Tatiana, muy buenas noches para vos y todos los amigos de Telesur. Profesor Medina, hay una situación sobre la coyuntura que quiero comenzar. Grupos de intelectuales, políticos de larga trayectoria, activistas por la paz, hablan hoy muy fuerte sobre la necesidad de defender la paz. Y se inundan las redes sociales, hay de hecho un grupo de ellos que se van para Cartagena, anuncian que se recorrerá el país. Lo que uno se pregunta es por qué esta, diríamos, necesidad ahora urgente de plantear un asunto que ya sabía que se venía, que ya sabía que habían indicios de que podría suceder una fractura mayor del proceso de paz. Bueno, a mí me parece que hay un poco de histeria frente al pronunciamiento de Iván Márquez en relación con la creación de una disidencia de las FARC que de todas maneras está pendiente del proceso de paz y es responsabilidad de la manera como se viene impulsando ese proceso. Hay un efecto de simulación muy fuerte sobre la implementación del acuerdo que ha dejado a un sector muy inconforme, que ha retomado las armas, y hay una preocupación general sobre todo de los sectores intelectuales, de los académicos, de los analistas, de algunos sectores de la sociedad civil, por la manera como el gobierno del presidente Iván Duque y del partido de gobierno del Centro Democrático vienen asumiendo la implementación de los acuerdos, pero sobre todo por las declaraciones que han venido haciendo en las últimas semanas en relación a los puntos del acuerdo y el interés que tienen ellos en poder desarrollar únicamente el proceso de reincorporación, sin tomar los puntos del desarrollo rural, la participación política, los cultivos de uso ilícito, incluso usando políticas hacia respecto a este punto que resultan profundamente lesivas para el ecosistema, para las poblaciones y para las posibilidades de darle un tratamiento lo más adecuado a este punto. Igualmente, en el tratamiento con las víctimas ha sido muy difícil. Hay un proceso de revictimización institucional de las víctimas que no son atendidas en las rutas de atención que debían ofrecerse y una legislación paquidérmica que no logra dar una respuesta clara
a esos 8.8 millones de víctimas que tiene este país y que fueron colocadas al centro del desarrollo de la solución del conflicto armado. Entonces hay una situación de preocupación general ante las manifestaciones de esta disidencia, pero yo creo que hay una especie de acaloramiento general que no se compadece con lo que ha sido y sigue siendo el conflicto colombiano en nuestro país en general. En todo caso, hay razones de más para preocuparse. La pregunta de fondo ahora es, ¿qué parte del proceso de paz o del proceso de implementación del acuerdo de paz debe defenderse y teniendo en cuenta que hay un gobierno que no responde por todo esto que usted nos ha dicho a esa implementación de la paz? Es decir, ¿de qué aferrarse en esta defensa del acuerdo de la paz? Primero necesitamos que el país salga en defensa de la paz. Es que esta paz no tiene dolientes. No tiene dolientes en el marco del movimiento campesino y tiene un punto allí que es el punto del desarrollo rural. Yo quisiera ver al movimiento campesino llenando las calles, llenando las plazas, exigiéndole al gobierno que cumpla con el punto número 1 del acuerdo. Yo quisiera ver a las fuerzas políticas y democráticas, a los movimientos sociales, igualmente reclamando por la democratización y la ampliación y profundización de la democracia y por el impulso de las reformas que son necesarias en la implementación del acuerdo. La reforma al sistema electoral, la reforma al sistema del partido, la reforma al sistema político para hacer un sistema político más democrático y con una profundidad mayor en las formas de la participación de la sociedad. Yo quisiera ver a los campesinos cocaleros a través de sus organizaciones defendiendo una política de sustitución voluntaria y de sustitución de ingresos en el marco de una propuesta donde estos cultivos de uso ilícito pueden ser utilizados medicinalmente, terapéuticamente, cosméticamente, alimentariamente y darle un tratamiento diferenciado a este proceso. Y hay una urgencia fundamental de garantizarles al 90% de los excombatientes de las FARC unas condiciones de vida dignas en el marco de un proyecto que crece y se debe ir desarrollando para garantizar todas las seguridades a esta población. Y una propuesta que debe darse en términos de abrigar el nuevo partido político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para que en el marco de la institucionalidad democrática pueda marchar adelante de manera correcta y garantice y llene de seguridades políticas a este partido en este momento de la historia de nuestro país. Dina, pero fíjese usted, nos está dando una radiografía totalmente cierta de cómo defender la paz desde la sociedad, en general de todos aquellos que componen la sociedad. Pero hay un gobierno que desde la retórica dice que acompaña el proceso de paz a través de la implementación, pero vemos que hace todo lo contrario. Muy pocas horas después anuncia con bombos y platillos que se le dio un durísimo golpe a una disidencia de las FARC en el sur de Colombia y trata, aunque no lo dicen, pero sí de vincularla con la nueva lucha armada que emprende Iván Márquez cuando sabemos que son dos cosas totalmente distintas. Existen en el país muchos grupos de disidencia, no todas con el mismo nivel de desarrollo político. A mí me parece que lo bueno que está ocurriendo con la disidencia de Iván Márquez y Jesús Santrich del Parche de Romaña es que son mandos de alto reconocimiento y cuyo fundamento esencial es la práctica política y el proyecto político. Y cuando las disidencias tienen una orientación política es mucho más fácil no solamente relacionarse con él en el ámbito de las posibles rutas de solución al conflicto, sino también de que esas disidencias no se van a delincuenciar y se van a dedicar única y exclusivamente a la minería ilegal y al negocio del narcotráfico, descomponiendo los territorios y llevándoles todo tipo de riesgos y amenazas a las poblaciones. A mí me parece que hay que mirar este fenómeno de las disidencias con mucho cuidado y sin los escándalos que ahora se pretenden montar y que tienen un valor agregado en términos de la utilización que viene haciendo la derecha para potencializar su proyecto en las próximas elecciones de octubre. Entonces, es necesario
presionar al gobierno, primero para que retome la implementación del acuerdo en los términos en que está planteado este acuerdo. Es que ese acuerdo ha sido totalmente desfigurado. Es un acuerdo que se viene reformando según las lógicas del poder del Estado y del poder del gobierno. La posibilidad de mantener la esencia del acuerdo, los puntos, los indicadores de cumplimiento, recoger los informes que ha hecho las Naciones Unidas, que ha hecho la Fundación CROP de la Universidad de Notre Dame, que han señalado Zapatero y Pepe Moquita y otras organizaciones que han hecho informes como la OEI, es importante tomarlo en consideración. Pero si la sociedad no presiona al gobierno y el gobierno sigue simulando la implementación del acuerdo cuando en lo que está haciendo en realidad es impulsando su propio proceso de gobierno y haciéndolo aparecer como si estuviera impulsando el acuerdo, entonces eso resulta una situación de alto riesgo y obliga a la movilización de distintos sectores democráticos para garantizar que ese acuerdo se cumpla. Sin duda es una situación muy grave. Me queda en este contexto, en este panorama que le planteo, profesor Medina, algo por preguntarle, porque a la postura del gobierno que prevalece la guerra sobre la paz, porque de lo contrario no podríamos entender cómo no se apoya en todas esas aristas que usted ha planteado del acuerdo de paz, su implementación, es mirar hacia el lado y culpar ahora al gobierno de Venezuela, acompañado eso de medios de comunicación con titulares diciendo que disidencias de las FARC, que muy probablemente sin pruebas, porque no hay un argumento que lo pruebe, diciendo que Iván Márquez está en Venezuela, y sumado a esto también al ELN, algunos medios de comunicación diciendo que prácticamente están en todo el territorio venezolano. Muy grave entonces también eso que se está diciendo, pero la pregunta con respecto a este panorama ¿es una retórica del presidente Iván Duque para los titulares en Colombia, o es que viene como parte del nivel injerencista apoyado por Estados Unidos para tratar de interferir en Venezuela? No, es la política que el gobierno colombiano ha mantenido en los últimos años, no solamente este presidente, sino también el anterior, en relación con el gobierno de Venezuela. Han sido gobiernos que no han sido respetuosos con el conflicto venezolano, para que ese conflicto se resuelva en las lógicas de los intereses nacionales venezolanos entre las partes que están en el desarrollo del mismo. Es decir, no hay una posibilidad de permitir que la autodeterminación de los pueblos para la resolución de sus conflictos se produzca allí. Es una situación en la cual se involucra al gobierno de Venezuela en el conflicto colombiano y se señala la presencia de las disidencias y del ELN en este territorio. Mire, Tatiana, el ELN y las disidencias de las FARC han permeado la frontera venezolana independientemente de que el gobierno venezolano autorice o no autorice la situación. Es una situación de violencia, de conflicto en una región que es muy permeada por muchos actores y que posibilita por las condiciones específicas del territorio que estos actores operen de esa misma forma. Involucrar a Venezuela en el conflicto colombiano y señalar que los actores del conflicto colombiano están al servicio del proceso venezolano, me parece que hace parte de una estrategia de desprestigio de la revolución bolivariana. Hay allí unas afinidades ideológicas y unas solidaridades que inevitablemente se presentan por la naturaleza de los desarrollos de esos proyectos políticos, pero de ahí a encontrar ese tipo de relación en términos de que allí está Iván Márquez, de que se alió con el ELN y de que como se está aliado con el ELN, que está en la frontera, entonces Iván Márquez y Santeri están en Venezuela, etcétera, etcétera. Esas son especulaciones que surgen en los imaginarios de los funcionarios y altos comisionados. Profesor Medina, y muy graves, y muy graves con esta reflexión final lo despido, porque es que el conflicto armado interno está en Colombia y tiene más de 60 años y no en Venezuela. Por eso también lo que uno se pregunta es si es de nuevo mirar hacia otro lado para no atender la situación real del país. Es exactamente eso. Yo creo que el presidente Iván Duque tiene que prestar atención a los problemas que tiene en el país, que tiene bastantes problemas. 600 muertos desde la firma del acuerdo, 140 excombatientes asesinados,
movilizaciones sociales en todas partes, una situación social desesperante, el crecimiento de la pobreza y el desempleo. No hay políticas claras en el manejo de unas perspectivas que generen oportunidades de vida para colombianos. Es decir, está cargado de problemas. ¿Por qué no se dedica a resolver los problemas que tiene al interior del país y permite que el proceso venezolano siga el curso de sus propias posibilidades en el desarrollo que deba tener el mismo? Muchísimas gracias por ese análisis, profesor Medina. Lo despido por ahora vía telefónica. Gracias como siempre. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telefilm. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. La disputa por el modelo laboral en América Latina es un asunto central de discusiones en el Encuentro Internacional de Trabajadores que se realiza en Caracas, en el marco del Foro de Sao Paulo. Es una consecuencia de ello. Unos estados, miren ustedes, son agredidos por defender conquistas laborales y otros las quieren desmontar por completo. Ahí está esa disputa, tenemos ese panorama y tenemos el análisis. Con invitados internacionales a este encuentro, conocen de fondo, lo han vivido, lo que esto significa. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Venezuela, sesión Caracas, en esta capital suramericana, el encuentro de trabajadores y trabajadoras como una de las tareas emanadas del Foro de Sao Paulo. Los dirigentes rechazan las sanciones contra Venezuela, sanciones de Estados Unidos, se solidarizan con la resistencia del pueblo venezolano y hay asuntos de fondo que ya les planteábamos antes de la pausa, lo tenemos en la nota de nuestro corresponsal, Leonel Retamal. Son más de 60 dirigentes sindicales, trabajadores y activistas de 24 países reunidos en Caracas para trabajar estrategias conjuntas de solidaridad con Venezuela y apoyar su resistencia contra el injerencismo estadounidense. Lo que estamos haciendo es legitimar una lucha unida, una lucha internacional, un compromiso y estamos ya dándole un aspecto formal de que cada año vamos a venir a seguir con esta lucha y evaluar todo este proceso de solidaridad. La clase obrera es un factor clave en el debate político y ha tenido un rol histórico de transformación y de lucha contra las injusticias. En el mundo, la clase trabajadora sigue siendo la clase que produce la vida, día a día. Y al mismo tiempo es la clase oprimida. Es muy importante que en Venezuela la clase obrera lucha por el poder político, por el poder económico, y es un ejemplo para sus hermanos de clase en otros países. Los trabajadores ven en la revolución bolivariana un proceso que favorece el avance de los derechos sociales en materia laboral. Venezuela, para la clase trabajadora mundial, es un proceso en construcción diferente de sociedad. Es un modelo a ser seguido. Mientras en el mundo el capitalismo retira derechos y conquistas, en Venezuela se mantienen derechos y conquistas y se avanza en la perspectiva de mejorar las redes de atención social. Esta es la gran lección que venimos a aprender los compañeros y el pueblo venezolano. Venezuela nos está dando una cátedra, cómo los trabajadores se empoderan realmente con el poder popular, cómo son partícipes de su revolución y cómo la defienden. Entonces el llamado que yo hago a todos los países del mundo y América Latina y especialmente a mi país es que veamos a Venezuela como realmente es Venezuela, no como los medios de la derecha lo hacen ver. Este seminario es una de las tareas asumidas en el Foro de Sao Paulo, realizado a fines de julio en Caracas, al que se sumarán encuentros de mujeres, de estudiantes afrodescendientes y pueblos indígenas.
más temprano desde el Encuentro Internacional de Trabajadores, de esto que ustedes veían allí, discutíamos esta disputa por el modelo laboral en América Latina con Benjamín Prado, miembro del movimiento político Unión del Barrio en San Diego, California, los Estados Unidos. Vamos a ver lo que él nos decía, lo compartimos con ustedes. Benjamín, un placer, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? El placer es mío, muchas gracias. Han sido 48 horas de temas de debate centrales en el desarrollo y el modelo de trabajo y de los trabajadores de Venezuela. ¿Cuáles son las ideas que ustedes tienen claras de este modelo? Y luego lo veremos en comparación con otras naciones, por ejemplo, con México, como mexicano que eres, y en Estados Unidos. Correcto, Ira. Los debates están centrados en este tema del proceso de sistema. Creemos y vemos la necesidad de defender ahora sí un proceso socialista, un proceso de trabajadores en el poder donde se está priorizando las necesidades tan urgentes como la vivienda, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, para que de esta manera los trabajadores tengan fuentes decorosos de crear una economía soberana, independiente, y a favor de un modelo económico sostenible para la humanidad. Esos son temas que hoy en día prácticamente están en disputa en Estados Unidos, en Europa, en la pérdida del bienestar, por ejemplo, en Europa, correcto, el tema de la vivienda, el tema de la educación, un sistema que se quiebra y que en Venezuela se resiste a que se quiebre. ¿Qué crees que es lo que pasa? ¿Tal vez es el ataque por esas razones? Realmente es una cuestión de cuál es el papel del Estado, y el papel del Estado de asegurar un bienestar para su población en materia de necesidades inmediatas, necesidades que todo ser humano necesita, como la vivienda, la salud, la educación, asegurar que el papel del Estado guíe o produzca en una economía donde esas necesidades son alcanzables. En el modelo económico capitalista actual vemos de que el papel del Estado es simplemente privatizar absolutamente todo, incluyendo, la vivienda, salud, educación, es mercancía que se vende en el mercado, y el que tiene pues lo puede adquirir, y el que no pues está relegado ahora sí a la marginación. Y esos son dos modelos en disputa, que si vamos como trabajadores invertir ahora sí nuestros esfuerzos, inclusive nuestros impuestos a un Estado, a un modelo que garantice nuestras necesidades, o va a ser un Estado bélico, un Estado que simplemente está en una situación de guerra permanente como es Estados Unidos, que todos los impuestos que nos cobran en Estados Unidos va hacia la guerra para invadir, para saquear los recursos naturales de otros países, para hacer ahora sí el estilo de vida norteamericana, que realmente es insostenible para la humanidad. Claro, fíjate, cuando me hablas de esto, con claridad, hay dos modelos en disputa. Paradójicamente, de dónde vienes, del país donde vives, Estados Unidos, hay serias dificultades en todo ese desarrollo de bienestar, pero atacan a otra nación que lo había logrado e intentan fracturar el modelo. Correcto. La pregunta ¿es que no les servía que hubiese un ejemplo que sí funcionaba? Correcto, porque estamos hablando de una situación donde en Estados Unidos por ejemplo, hay la una Gran Misión Vivienda concentración. La Gran Misión Vivienda Venezuela, lo mejor es que no funcionara. ¿No? Para Estados Como Unidos, ejemplo. porque Sí. si ese es el ejemplo, si ese es un referente, entonces Es un más referente para Estados Unidos. Para Estados Unidos, porque entonces ya las hipotecas ya caen en donde quedan los bancos, los bancos financieros, los que hacen préstamos mucho imposibles dinero. de pagar. Exacto, imposible pagar por un trabajador que gana el sueldo mínimo en Estados Unidos, que son la gran mayoría de trabajos que ocupan los mexicanos y latinoamericanos, trabajadores, y por tanto, entonces no es rentable tener un modelo donde el Estado construye casas para los trabajadores y que sean los trabajadores mismos que están construyendo sus propias viviendas, obviamente facilitado por un Estado de derecho. Y allá pues es una cuestión de que los bancos financieros simplemente no van a lucrar, no van a mantener el nivel lucrativo que son las viviendas particulares. Claro, ¿qué hacer? Y te lo pregunto más allá de las fronteras de Venezuela, de América Latina, para que se conozcan estas otras realidades.
para entender que es posible otros modelos de desarrollo desde la perspectiva de los trabajadores con todo un bloqueo mediático que hay sobre Venezuela. Sí, claro, porque los medios informativos en Estados Unidos son privados, en manos de una oligarquía que realmente quiere calumniar, quiere defamar y no quiere prestar esa nueva visión o esa visión que nace aquí de Venezuela. Y pues bueno, que es un modelo que también se reproduce en otras partes, pero que el modelo económico y más bien los medios de comunicación están calumniando, están falsificando la realidad que existe en Venezuela. Y pues obviamente los medios de comunicación responden a intereses del capital financiero también y pues están haciendo ahora sí su función a favor de pintar que el modelo no es sostenible cuando sabemos y se mira claramente que sí lo es. Y todo esto necesito preguntártelo a nivel local, con una situación tan complicada ahora para los migrantes, Así indocumentados, los que tienen los documentos en regla, es decir, toda una situación que ahora parece también que aumenta el nivel de adversidad. Me dices que vives en San Diego, que trabajas allí en organizaciones de derechos humanos. Correcto. ¿Cuál es ese panorama que se vive? Porque es una cantidad de sumatorias. Sin duda, Ira, en primer lugar, para analizar bien cuáles son las causas de las grandes migraciones, tenemos que analizar los modelos económicos que han obligado a muchos de los Y volvemos pueblos entonces al asunto central, que es el modelo de desarrollo económico. Sin duda, o sea, México que produce y introdujo el maíz como el sustento fundamental del país, ahora ya no desarrolla el maíz ahí mismo, sino que lo compra de Estados Unidos. Increíble. Y eso es igual con el petróleo, que anteriormente pues México producía mucho petróleo, pero vendía petróleo a Estados Unidos para comprar gasolina. Una situación ilógica y por tanto causó muchos grandes éxodos de trabajadores. Y lo que vemos es de que a partir del 94 empiezan a militarizar la frontera para decir que el capital, el dinero, los recursos naturales puedan pasar fronteras, pero los trabajadores no. Los trabajadores relegados a una situación de servidumbre bajo una política económica neoliberal. Pero obviamente los trabajadores, pues ya hemos estado en California, Arizona, Nuevo México, Colorado, etcétera, porque pues eso inclusive era territorio mexicano en su momento. Así pues somos una cantidad de por lo menos 50 millones de mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos, pero que lamentablemente ahorita no tenemos representación política porque el Partido Demócrata y el Partido Republicano han hecho un consenso de relegar a la clase trabajadora mexicana y latinoamericana como mano de obra barata y desechable para el modelo económico capitalista. Para el modelo que ellos necesitan Correcto. Mantener y sostener. Y me dices por que un lado. haces parte, claro, y que haces parte de un movimiento de carácter político, Correcto. Unión del Barrio. Así es. ¿Está allí específicamente en San Diego? Específicamente en el sur de California, En el San sur de Diego y California. Los Ángeles, correcto. Y nuestra lucha es una lucha por la autodeterminación de los pueblos, una lucha por reivindicar nuestro derecho como mexicanos, estar en nuestra propia tierra, sin esas leyes coloniales que nos relegan como extranjeros, como ilegales, porque ese territorio sabemos que fue arrebatado producto de una guerra, de una invasión, del mismo concepto del destino manifiesto que ahora que se expresa en la doctrina Monroe y que por medio de las armas, por medio de la ocupación militar, ahora refuerzan unas leyes que atacan, que persiguen, que encarcelan y que deportan y separan familias como política migratoria norteamericana, y que esa política migratoria no solo es para regular la mano de obra, pero también lucrar de esa situación, es Claro. decir, campos Pero tienen de mucho, concentración. entonces con eso te despido con esa reflexión, tienen mucho por qué luchar, Benjamín. Sin o sea, duda, un trayecto sin duda. larguísimo porque es Así un es. cambio de concepto. Correcto, no, definitivamente, y nosotros estamos comprometidos con ese concepto de la autodeterminación, de la integración de nuestros pueblos de América sin fronteras, es decir, desde Alaska hasta Chile somos solo un pueblo sin fronteras y que nosotros, nuestro referente ahora es el sur. Nuestro norte realmente sí es el sur. Ese es un concepto que se entiende muy bien de este lado del mundo, de América Latina, la autodeterminación de los pueblos, porque Correcto. es mucho de lo que se lucha, pero habría que mirar, será para una próxima oportunidad, cómo se percibe esto dentro de los Estados Unidos. Benjamín, Muchísimas gracias. gracias, Tata. Un placer. Muchísimas Igualmente. gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.
Teníamos allí la entrevista con Benjamín Prado, miembro del movimiento político Unión del Barrio en San Diego, California, Estados Unidos. También conversamos sobre esta misma disputa, sobre este mismo asunto transversal a este encuentro de trabajadores internacionales con Duván Vélez, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores de Antioquia, CUT Antioquia en Colombia, miembro del Partido Polo Democrático Alternativo. Vamos a ver lo que él también nos estaba diciendo. Duván, bienvenido a Noticias de Telesur, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, muy complacido de estar en el programa y que los televidentes nos vean en la situación que estamos viviendo en Colombia y obviamente que está ocurriendo aquí en Venezuela. Bueno, y quiero comenzar precisamente por Venezuela. Ustedes acompañan al Foro de Sao Paulo en una de sus consecuencias y es la mirada de los trabajadores a nivel internacional de un modelo que existe en Venezuela, que ha funcionado, que se nota su éxito, pero que intentan fracturar. ¿Cuál es la visión que se llevan ustedes de ello? Bueno, la invitación que nos hacen a este foro y que asistimos complacidos de poder conocer de carne propia, en vivencia propia, lo que ocurre con el pueblo de Venezuela, las trabajadoras y los trabajadores. Los obreros del mundo tenemos que decir lo que está pasando aquí. Pareciera ser que a los obreros del mundo hay una pena de hablar, de comentar, de decir que lo que ocurre con Venezuela y nos quedamos con la versión que llegan de los grandes medios de comunicación, tergiversada, a su amaño, a su acomodo, para que creamos una cosa distinta. Yo me siento complacido y los delegados internacionales que estamos aquí, casi 90 delegados internacionales que logramos venir, algunos no pudieron estar por los bloqueos de los tiquetes aéreos, bueno. Y el estar aquí demuestra primero la solidaridad entre los pueblos, la solidaridad entre los trabajadores, el acompañamiento al hermano pueblo de Venezuela, y eso nos tiene gratamente complacidos. Y esperamos que este encuentro tenga, por supuesto, unas conclusiones y una definición final que la estamos terminando hoy, donde le vamos a decir al mundo que estamos en contra, los obreros que estamos aquí, con todo el bloqueo que ha venido existiendo por parte de los Estados Unidos, pero también como la forma vulgar, como otros continentes, por ejemplo el europeo, atienden al Guaidó de una forma tan amable cuando es una clara oposición a lo que ocurre en Venezuela. Ese es parte del contexto y uno de los hechos reales y concretos es la resistencia de un pueblo trabajador que se expresa dentro de Venezuela y que sigue siendo muy golpeado. ¿Por qué crees que es en contra de ese pueblo trabajador, en contra del salario además de ese pueblo trabajador? Bueno, hay una cosa que las grandes economías, las grandes multinacionales tienen visto sus ojos en la inmensa fortuna que tiene el territorio venezolano. O sea, eso para ellos es el botín de oro para poder lograr extraer esos recursos y apropiarse de esos recursos y hacer de esos recursos lo que ellos necesitan, por encima de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Pero aquí hay una resistencia y la gente tiene que empezar a organizarse, no solamente en la defensa de esos recursos naturales, sino cómo logran a través de otros procesos productivos que la economía de Venezuela vaya creciendo. Aquí hay la oportunidad en otros procesos productivos. Algunas empresas que se están yendo de acá, los trabajadores tienen que apropiarse de esos procesos y darle a la economía venezolana un mejor desarrollo. Claro, bueno, eso es parte de lo que ha venido sucediendo de un tiempo atrás, sobre todo cuando se nota cómo arrecia el bloqueo de Estados Unidos y la guerra económica contra el país. ¿Por qué cuando, a manera de reflexión te lo pregunto, se ha evidenciado que hay un modelo de desarrollo, una construcción social que funcionó con un alto nivel de bienestar, intenta quebrarse de esta manera? Por ejemplo, vienes de Colombia, donde existe un modelo totalmente distinto, donde el trabajador prácticamente sale a deberle al empleador. ¿Qué percepción tienen ustedes de eso? Bueno, primero que aquí hay una cosa muy gratificante para los trabajadores y quienes nos ven y tienen la oportunidad de propagar la idea que se está viviendo aquí, lo hermoso que se está viviendo aquí. En otros países de Latinoamérica y del mundo, el trabajador queda desempleado cuando el patrón quiera, ya lo eché y hasta luego. Aquí tiene que cursar un permiso y una autorización de cómo y por qué, cuál fue la falta que el trabajador cometió. Hay una estabilidad laboral y ese empleo estable es lo que le duele a las grandes economías, a las grandes multinacionales que quieren llegar a estos países
a tener una forma laboral distinta a la que en el país hay. O sea, ellos llegan como amos y dueños y quieren imponer una forma de contratación a como ellos a bien tengan. Son un supragobierno. Claro, entonces cuando ven que eso aquí no puede, no se da, inmediatamente entonces dicen aquí la cosa no nos gusta, esto aquí no va a funcionar como nos funciona allí, como nos funciona allá, como nos funciona en la otra parte. Ese es un factor muy importante a tener en cuenta por cuál es el afán, el desespero para desestabilizar y para que los trabajadores empiecen a sentir que el proceso no avanza. Claro. Pero lo otro es la construcción de una sociedad distinta, el anhelo de Chávez, de Martí, de Fidel, del Che, de tener una sociedad donde todos tengamos la oportunidad de vivir dignamente, con muchas... Donde el pobre no sea culpable de ser pobre. Y que tengamos nuestras necesidades satisfechas, lo básico, eso no le sirve a las grandes economías, porque ellos viven justamente es del hambre, de que si vos no me trabajas por lo que te estoy diciendo y lo haces como te digo, te echo porque aquí está el otro que lo hace mejor que vos. Entonces en ese ejército de reserva que queda, de gente esperando que me den una oportunidad de empleo, como aquí esa situación no les queda muy clarito, entonces atacan de la forma brutal como están atacando no solamente al gobierno, por supuesto al pueblo venezolano. Que es uno de los más afectados. Me queda algo por preguntarte y me hablabas del modelo colombiano, pero que no solamente genera, bueno, lo que conocemos en ese modelo de desarrollo de país, sino que interfiere directamente sobre el gobierno y el pueblo de Venezuela. Sí. Hay en las últimas horas, políticamente hablando, una medida mucho, digamos, más confrontativa, después de que hay parte de un grupo de excombatientes, como es Iván Márquez, que deciden regresar a la lucha armada. Ayer se hablaba de todo eso, hoy se mira es hacia Venezuela culpándolo de eso. ¿Te sorprende o es más de lo mismo recordando tiempos de Uribe? Yo pienso que esa es una estrategia, ya un disco muy rayado de la burguesía colombiana, del gobierno colombiano, que no mira sus propias dificultades y limitaciones, sino que las mira en el vecino, y qué más pues que a Venezuela, porque es una orden también del gobierno norteamericano. Yo quisiera primero agradecerle al pueblo colombiano y al gobierno el haber abierto los brazos a más de 5 millones de colombianos que están acá, que se vinieron unos por muchas necesidades y otros perseguidos políticamente, y ustedes con mucho amor le abrieron los brazos, un agradecimiento por haber recibido a nuestros hermanos colombianos de esa forma. Pero cuando llegan los venezolanos ahorita con esto que está ocurriendo, les hemos dicho, ustedes están llegando al lugar equivocado, no porque nosotros no los queramos, no porque nosotros no los queramos atender, sino porque es que la situación en Colombia es muy difícil. Un desempleo de casi el 13%, un subempleo del 60%, tercerización laboral, contratos precarios, la gente muriéndose en la calle de hambre, sin en muchas oportunidades derecho al acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, tienen que dormir en las calles. Pero el problema es Venezuela. O sea, yo no resuelvo lo mío aquí, pero el problema es Venezuela. Entonces en Venezuela es donde está la dificultad. Y eso a mí me parece que ya está bueno de que nos sigan tratando como ingenuos, no lo somos. Sabemos que en Venezuela, por supuesto, tampoco podemos decir que no hay dificultades, no, pero, claro que pero las hay, no supuesto, como las que tenemos. Muchas de ellas inducidas. Inducidas, pero no como la tragedia que tenemos en Colombia. Entonces, en esa medida, lo que acaba de ocurrir para nosotros también es lamentable. O sea, nosotros anhelamos, soñamos poder vivir en paz. Le hemos apostado al proceso de negociación entre las FARC y el gobierno, porque ese es el sueño de nosotros, que nuestros hijos puedan vivir tranquilamente. Pero el gobierno de Duque, que además Duque hace lo que diga el expresidente Uribe, porque ya lo ha dicho hasta, se le va y dice yo soy el presidente, hacen cualquier cosa que sea necesaria para dañar el proceso de paz. Entonces ellos fueron los que se metieron a dañar el proceso de paz porque les interesa que haya otro tipo de conflictos, porque con otro tipo de conflictos se justifican muchas otras tipos de cosas, y eso para nosotros es muy lamentable. Y por supuesto para el hermano pueblo venezolano también. Muchísimas gracias, Duván, y un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, allí estaban las entrevistas que compartían con ustedes, que hemos realizado en esta jornada en el marco de la cumbre del encuentro
Internacional de Trabajadoras y Trabajadores es una consecuencia, es un momento más del Foro de Sao Paulo, entender lo que sucede en Venezuela, entender lo que sucede con países progresistas que deciden tener, de lo que también se hablaba allí, la autodeterminación, la soberanía, un modelo de desarrollo propio versus a lo que se impone desde hace ya 2 décadas en América Latina y el mundo. Ahí estaban, ustedes sacan sus conclusiones. Así nos vamos a una pausa brevísima en Noticia al volver, en Noticia la Amazonía. Al finalizar esta semana, el panorama para este pulmón del mundo es realmente oscuro. Hacemos la radiografía de la situación en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Colombia. Nos ayudan para ello nuestros corresponsales listos para contarnos de esta situación. Al finalizar la semana estamos en Noticia, al volver hablamos de esto. Es noticia la Amazonía. A medida que esta zona arde, los esfuerzos por controlarla no cesan, controlar el fuego. Expertos alertan que de mantenerse el alto índice de deforestación y los incendios en la selva amazónica, la biodiversidad puede no lograr su recuperación. Entre tanto, ¿qué han dicho los gobiernos de estas naciones que se ven directamente afectadas? Vamos a revisarlo. Después de 25 días y en medio de duras críticas y la presión internacional, el gobierno de Jair Bolsonaro comienza a tomar cartas en el asunto. Decretó la prohibición de las quemadas por 60 días, pero en Rondônia ya estaba prohibido. Mientras tanto, los incendios se multiplican y amenazan a casi 150 tierras indígenas. Caso contrario sucede en Bolivia, donde avanzan las operaciones por tierra y ha sido productiva la intervención de la Fuerza Aérea con el apoyo de Perú y Francia. Los esfuerzos por mitigar las llamas se concentran en Chiquitanía, zona vecina a la Amazonía, en la que hay registros de 342 incendios y 684 focos de calor. Bueno, acompañando a nuestros bomberos, a la Policía Nacional, duramente combatiendo, mi respeto, mi admiración. Ayer estuvimos soldados, ha retomado el incendio correspondiente, nuestra obligación como autoridades, acompañar, animar, alentar y realmente acompañar el trabajo a los bomberos de la Policía Nacional. Del otro lado del territorio boliviano, en Paraguay, prevalecen los focos de incendio. Los bosques del Chaco afectan a la municipalidad de Bahía Negra. Ante este panorama, las autoridades ambientales reconocieron que existe una debilidad institucional para controlar el fuego. Hay una debilidad institucional en todos los municipios, ¿verdad? Nosotros, el Ministerio del Ambiente tiene mucha dependencia de la capacidad institucional que puedan tener los municipios. Como bien sabes, todo lo que se refiere a la quemazón, a la basura, a la disposición final de la basura, todos nosotros trabajamos directamente con el municipio. De acuerdo con el Instituto de Monitoreo de la Amazonía, IMAZON, actualmente un 20% del territorio amazónico está deforestado. Por esa razón, alerta que el ecosistema amazónico puede no resistir y podría convertirse en una sabana desértica. Esta información la vamos a complementar de la mano de nuestros corresponsales. Nos ayudan a comprender al final de la jornada, al final de esta semana, la radiografía de la Amazonía. Vamos a comenzar este recorrido con Freddy Morales desde Bolivia, en La Paz. Freddy, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo te va? Hola Tatiana, buenas noches. La semana cierra con datos muy optimistas. De 8.000 focos de calor que se registraban el 18 de este mes de agosto, a la fecha los focos de calor o incendios bordean el centenar. Esto debido a una gran movilización, un mega operativo que ha instruido el gobierno boliviano. Hay más de 20 aeronaves trabajando todos los días en la región de la Chiquitanía, en la zona tropical del país, departamento de Santa Cruz. Casi 5.000 efectivos militares, policías, bomberos y también voluntarios. Y la cooperación internacional en las últimas horas se ha redoblado. Vamos a citar nada más que la CAF, el BID, la ONU, la FAO, FONPLATA y los países del ALBA
han aportado más de $2 millones para esta lucha contra los incendios. Y Suiza, el PNUD, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Francia ya han enviado técnicos y expertos en el apagado de incendios, en la sofocación de este tipo de fenómenos. Sin embargo, el presidente Evo Morales en las últimas horas ha hecho una denuncia. Resulta que ha sobrevolado hoy zonas donde hace 5 y 6 días se habían apagado los incendios y resulta que en las últimas 24 a 48 horas han vuelto a renacer las llamas. Esta situación es atribuida a personas que deliberadamente han decidido volver a hacer incendios en varias regiones del país. El presidente Evo explicó que en lugares donde no hay chacos, donde no hay ninguna actividad productiva agrícola o ganadera, se están produciendo nuevos incendios. El presidente ha dicho que esto es sospechoso, pero la policía ha ido mucho más allá, Tatiana. La policía ha capturado a 6 personas y está tras una 7ª que han sido encontradas con elementos y que estaban dedicándose de manera flagrante a provocar incendios en las zonas donde ya este fenómeno había sido controlado. ¿Son solo pirómanos? Se puede preguntar. Aparentemente no, porque se debe recordar que Bolivia está en campaña electoral. El próximo 20 de octubre hay elecciones y a la oposición política, a muchas personas les interesa dejar mal plantado al gobierno en esta tarea de reducir y apagar los incendios para ganar votos dentro de muy poco tiempo, dentro de menos de 2 meses. Tatiana. Ese es el balance. Gracias, Freddy. Sin duda que hay que revisarlo en clave electoral. Gracias, Freddy. Muy buenas noches. Buenas noches. Y de Bolivia vamos hasta Paraguay con nuestro corresponsal Osvaldo Sayas en una de las zonas más afectadas, Bahía Negra. Osvaldo. Saludos cordiales desde el Pantanal paraguayo. Me encuentro en la localidad de Bahía Negra, en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Bolivia. En esta zona se desarrollaban importantes focos de incendios forestales que hace un día fueron sofocados, no en su totalidad, existen algunos pequeños focos según informaban bomberos voluntarios, pero ha disminuido la intensidad aquí. Sin embargo, a 200 kilómetros por tierra, en el monumento natural Choboreca, ahí sí existen focos importantes aún de incendios, que según las autoridades de aquí estarían entrando por Bolivia. Allí no existe ninguna comunidad cercana, sí hay un destacamento militar, y desde la base de operaciones de Bahía Negra y de Fuerte Olimpo se está atacando el fuego por vía aérea a través de un avión que ha donado o que ha prestado al Paraguay el gobierno chileno, además de 2 helicópteros que cuentan con un dispositivo que lanza entre 800 y 1000 litros de agua en cada descarga. Además, por tierra los bomberos voluntarios se encuentran apoyando. Aquí, cerca de Bahía Negra, 17 kilómetros, se había dado un foco importante de incendio que fue sofocado también ayer. La razón más importante por la que, digamos, no pueden controlarse estos focos de incendios es que es una práctica recurrente de los ganaderos quemar pastizales, pero lo hacen de manera descontrolada. Es decir, ellos realizan una quema, digamos, tradicional, pero que no debe ser realizada en esta parte del año por la sequía y por la cantidad de combustible que se encuentra en el suelo, combustible, biomasa, hojas, ramas, etc. Entonces el fuego se extiende demasiado. Existe en Paraguay una ley que es la ley de quema controlada para campos ganaderos, pero no existe una capacidad institucional de control. Es decir, el Ministerio del Ambiente dice que debe apoyarse en gran medida en los municipios, y los municipios, como en el caso de Bahía Negra, que tiene una extensión territorial muy importante, es el segundo municipio más grande del país. No existe siquiera un departamento que habilite o que inicie la gestión para la quema controlada como establece la ley. Ese es uno de los problemas principales, y aquí los bomberos, además del fiscal del ambiente que se constituyó en esta zona a verificar quemas provocadas, habían dicho que habían evidencias de que los ganaderos habían iniciado los incendios en varios focos cerca de aquí. El operativo seguirá con mucho más énfasis en la zona de Choboreca, no tanto en Bahía Negra, pero sí los bomberos están muy pendientes de que por la cantidad de combustible, de hojas, de ramas que existen, se pueda volver a desatar
algún foco de incendio. Así que la base de operaciones seguirá y los trabajos también en esta parte del Pantanal y más arriba en la frontera con Bolivia, en la frontera seca, en el monumento Choboreca. Esa es la información que tengo desde aquí. Volvemos con ustedes a estudio. Gracias, Osvaldo. Y es allí la preocupación que se mantiene. Este recorrido lo vamos a finalizar en Colombia, también en región amazónica. Complicada la situación que se devela ahora. Paola Fernández nos cuenta de ello. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Así es, lo que está sucediendo en la Amazonía ha despertado las críticas principalmente contra el gobierno de Iván Duque. El sistema de monitoreo ha detectado solamente en el último año 200.000 hectáreas consumidas por incendios. Esto también sin una política ambiental que permita la conservación de estas reservas naturales y este pulmón del planeta. Otras 135.000 hectáreas han sido devastadas por la deforestación y lo que se ha denunciado por parte de organizaciones ambientales es que en algunas áreas que se supone que son zonas de reserva natural, pues ha aumentado la deforestación en un 149%, la minería, el extractivismo y estas políticas macroeconómicas de las políticas del gobierno Iván Duque y de los gobiernos anteriores lo que han hecho es deteriorar la Amazonía colombiana. Por eso el llamado que están haciendo estas organizaciones y por eso las críticas que le han hecho al presidente Iván Duque, que salió a hacer un pronunciamiento para que los países se unieran en defensa de la Amazonía, y lo que denunciaron es que lo que sucede en Colombia no es diferente a lo que está sucediendo en este momento en territorio de Brasil. Lo que sucede en Colombia también es alarmante y esto también con concesiones y licencias que dan las mismas autoridades ambientales colombianas para beneficiar estos grandes sectores económicos y que perjudican principalmente a las comunidades indígenas que han trabajado por la defensa del territorio y del medio ambiente en Colombia. Punto de fondo, también Colombia entra en la mira de los ojos del mundo ante una situación tan compleja. Gracias, Paola, por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Con esta radiografía, con la ayuda de nuestros corresponsales, ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta la próxima, un placer y sigan con nosotros.